Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
don Carlos Alvarado, don Jesús Moreno, don José Carlos Carrasco, doña Esther Sierra, Secretaría don Serafina, don Alejandro, doña Jessica Criado, don Luis Tito, don César García, Secretaría don Serafina Grosso, Católica número 3, don Francisco Blancas, don Juan Juliano, don Luis Alonso, doña Eva Campera, Secretaría don Diego González. Todos ellos decididos por los electrónicas de la unidad de producción. Soy Rey. Joder, Rey. Mucha suerte a todos. Vale. Amanhã foi o que você falou, mas não chegou mesmo na escola. Para que vayan pronto para a piscina, de verdade. Hay que esperar. Saudades.
Daniela, dove è Daniela? Fai un volamo là, non sei più. Paula y Daniela. A ver, perfecto. Me estás parando el tatami. Aldara. Que vaya preparando. Y Rosalía.
un volano. Ahora te lo digo. A ver, Chicuela, ¿Dónde la área? mira. Tienen repesca. Saludos. Marta Isabela. A ver, Isabela. Carla Carlita. Pase rojo. Candela. Bueno, lo que quiero. Ya es bici. Este otro de manera. Fuerte, vale, sin correr. Vale, y desde un uno, Saluda. Saluda al lado.
rojo. ¿Qué falta? Felpete. La Felpete ya no lo metes. Felpete descalifica. Sí, las de la...
Abre la capa.
caza vas a hacer? Abril, ¿qué
equipo juvenil masculino menos de 42, Adrián Casal, Mesa. Adrián Casal, ¿de qué categoría? Ya lo sabes. Menos de 42. Sabino. Chicas, chicas. Ya está, yo te voy a invitar también. Tercer puesto. Ahora es bronce, bronce final. Final. Sí. Se cae. Sí, todos los ingredientes de casa, si tienes el premio de deportivo para la partida de Sí,
Oliver Moreno, Raúl Poli y Lucas Suárez. A continuación pasamos al nivel de medalla. A continuación pasamos al nivel de medallas de medalla masculino. Entrega Óscar Bazán, presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceros puestos para Lucas Suárez Plata y Gael Gómez Javi. Segundo puesto, Oliver Gael Agudia. El final puesto de campeón es Gino Sala. Preparados Alvin Camino, Ariadna Álvaro, Lara Álvaro, Marta Lex y Ángela Bermúdez. Fui para casi A continuación pasamos a la categoría Cata Alemín Femenina. Marta Lex, por favor. Marta Lex. Entrega nuevamente esta presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceros puestos para Ángela Bermúdez Bilbao y Marta Lex Plata. Segundo puesto para Lara Álvarez Campos. El primer puesto para Ariadna Álvarez Campos. Preparados Raúl Pérez, Francisco Alberto Torres, Jorge González y Aarón González. un bañador de unicornio. Tío, que quería ser un gatito. Qué buena mano. Es que si no me como yo el bañador de unicornio. Y me voy a la piscina. Cata infantil masculina. Raúl Pérez Franco, Jesús Martínez Torres, Jorge González y Aarón González. Final, sí. A continuación pasamos a Cata infantil masculina. Terceros puestos para Rosa González Vázquez y Borja González Pérez. Segundo puesto para Jesús Martínez Torres Simán.
Tercer puesto para la Gala Femenina de Sánchez, Isabela Escobar. Segundo puesto para la el primer puesto Sabía la mitad como tú. preparados atrás señalitos primero, Jaime Rasti, Bruno Bermejo, Pablo García y Simón Rodríguez. Pablo García Llanes. Pablo García Llanes. A continuación, el tenis puesto, Simón Rodríguez Ramada y Pablo García Llanes. Segundo puesto, Bruno Bermejo. El primer puesto, Pablo García.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ariadna Álvarez Guadarrama do Club Gin Sport. Lara Álvarez Ocampo do Club Gin Sport. Bueno, chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Las dos. Non sei. Bueno, as dúas non sei un pouco mesmo, dicides máis dúas. Estabas nerviosa antes de sair? Sí. Moito, moito, moito. Moi nerviosas, bueno, pero a pesar dos nervios saíron vos as catas super ben, verdad? Sí, sí. Bueno, e cal credes que foi a cata que a mellor vos saiu hoxe? Por igual. Nida. Nida, moi ben. Bueno, chicas, pues a quen lle queredes dedicar esta medalla? Se la dedico a mi club, a mi familia, a la que me está haciendo la entrevista ahora mismo porque es mi hermana, a mi entrenador porque también es mi padre, y a mi madre porque está en el máster y está, ¿cómo se dice? Claro, y está muy... y tiene que estudiar todo el día, digamos. Eu dedicolle a Ariadna, a meu pai, a miña nai, a meu entrenador, a Héctor, a Nerea, a Anxo, a miña familia, a miña boa, sobre todo, o meu club. Y también a mi prima Lara. Pois dende aquí, para todos eles, moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitísimas grazas.
A ver, justo. Entonces, ponle. Pues no sé, o sea... Pregunta la Delegado del Club Karate Gigantes Navegas, a mesa central. Delegado del Club Gigantes Navegas, a mesa central. Delegado del Club Carvalho, a mesa central. Delegado del Club Carvalho, a mesa central. Y delegado del Club Gigantes Navegas, a mesa central, por favor.
Pasamos a cada mensaje femenino. Usía, Acuña, Emma Isabel Torres. Opone. Usía, Elena. A continuación pasamos a entrega de determinadas modalidades para el Instituto Femenino. Entrega a Óscar Rafael, presidente de la Federación Galega de Karate. Segundo puesto para Emma Isabel Torres Simán. El primer puesto de campeona, Usía Acuña Mante. Preparando la gata de salud masculino, Andrés Álvarez, Mauro Suárez, Félix Ursula y Loris Uquefe. Que al final sí se hace. A continuación pasamos a la categoría pensamento masculino. Tercer puesto para Loris Uquefe Rodríguez y Félix Ursula Mariano. Segundo puesto, Mauro Suárez Planta. El primer puesto de campeón, Luis Álvarez García. Preparado el siguiente femenino, Raquel O'Neill, Candela García, Nerea Álvarez y Mencía Pilar. Pasamos a cartas femenino. Terceros puestos. A ver, falta Mencía Pilar. Mencía Pilar. Mencía Pilar Pernas, de Lábalo.
Raquel Suárez. Encuentra que abajo. Primer encuentro de comité de data uniforme para Osasuna. Solo el primer encuentro. También que te viajáis. O primer encuentro de comité de los Centracami para Osasuna. ¿Qué categoría es? Juvenil, infantil. Juvenil, infantil. Todos 2 minutos. All 2 minutos. Las 3 categorías son de 2 minutos. Porque de 1 minuto 30 o sea 90 segundos son... Jesús, por favor. Juvenil, ¿no? Sí, ya estuvimos hablando otro día. Diego. Yo decía juvenil, ¿no? Diferente de que te hacen talento. Porque te hace ahí, ¿no? ¿Qué? Continuamos con la mañana de Quite. Catando el número 9. Única infantil masculino más de 40 kilos. Catando el número 2. Da igual. Única infantil femenino menos de 47 kilos. Catando el número 3. Única femenino masculino menos de 54 kilos. Musulachi. Sobeki. Red. Jotari. Red. Suerte. ¿Dónde va? Vale. Porfa. Cansa.
No aparece, así que... Menos 47. Alma, eso. Ya estamos intercalando. Sí. Me falta uno. Me equivoqué. Perdón, ¿Cuántas veces me has dicho?
Después de... Sí. Mira, ¿cuánto le gustó? Sí, es que hacemos el trabajo y todo, ¿sabes? Comanda, que si no estamos en el turno, no sé. Es Bruno. Bruno. Esta es la última. Esta es lo que no. Esta es la última. No. Queda otra más.
hombre.
No, va una repesca ahora. Simón y Miguel. Salen bien hechitas contra mí, ¿Qué me falta? Ah, está ahí, está ahí. Preparados en continuación más de 40 kilos. Daniel Úrsula, Darío Nogueira, sitúense en el podio. También preparados, siguiente femenino, menos de 47 kilos. Alma Fuentes, Raquel Núñez. Repito, Daniel Úrsula y Daniel Nogueira. Darío Nogueira López. A continuación pasamos a la medalla de los infantiles y infantiles más de 40 kilos. Entrega a la Fuente de Universidad de la Federación de Baile de Karate. Segundo puesto es su campeón Darío Nogueira López. Tercer puesto el campeón Daniel Úrsula Mariano. Preparados, Alma Fuentes, Raquel Núñez. Voy fuera de tiempo, voy fuera de tiempo.
Aún queda, ¿eh?
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Iñaki, director de arbitraxe da Federación Galega de Karate. Moi boas tardes, Iñaki. Moi buenas tardes. Bueno, o primeiro, gustaríanos comezar a entrevista comentando que foche unhas persoas máis implicadas coa realización deste campeonato aquí en Carballedo. Así que, bueno, coméntanos un pouquiño, que opinas sobre como se está levando a cabo? Pois, bueno, ese tema da implicación é un tema que ben xa que fai bastante tempo. Era unha misión que tiña de facer un campeonato aquí en Carballedo gracias á colaboración que en todo momento maravillosa por parte tanto do alcalde, do excelentísimo alcalde de Carballedo como da Consellería de Deporte. Nada, por ponerlo, fíxose cargo de todo e sin ningún tipo de trabas, fixeron que fora todo como un carro rodado, igual. Totalmente, iso, bueno, podémoslo ver todos, non? Co ben acollidos que nos sentimos todos aquí en Carballedo. E, ademais, aínda por riba, este é o peche da temporada 2024-2025. Entonces, bueno, que balance farías ti desta tempada? Hay que darse cuenta de eso, que llevamos una temporada en la cual con este ya son 7 eventos deportivos hechos en la Federación Gallega de Karate. Estamos en pleno mes de julio, mucha carga de trabajo, mucha hora de entrenamiento y la verdad, pese a ello, la respuesta de deportistas ha sido muy importante. Era la primera vez que se hacía un campeonato de estas características y mucho más en un concello como el de Carballedo, y solamente el hecho de pensar que han venido clubes de Portugal, han venido clubes de Castilla y León, han venido clubes de Asturias, han venido clubes de Cantabria, una imagen un poquito de lo que se puede llegar a conseguir con un trofeo de estas características. Totalmente. Bueno, como ben comentabas, ao contar con deportistas pois de diferentes países, diferentes partes de España, isto tamén supón pois unha subida de nivel tamén para o arbitraxe galego, non? Que ao final solamente están arbitrando en Galicia e pasaron a arbitrar tamén a competidores de fora. Así que, bueno, ti que nivel como director de arbitraxe crees que ten os árbitros galegos? Estamos hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de punto de inflexión en cuanto a tanto a calidad como a cantidad de árbitros. Es decir, por culpa de la pandemia hubo ahí un bajón muy grande en cuanto al número de árbitros a nivel autonómico, sobre todo árbitros muy veteranos, ¿sí? De contar con una bolsa de árbitros de casi 45 árbitros en Galicia. Tuvimos un momento de crisis muy importante justo en la temporada 21-22, en el cual llegamos a estar solamente 20 árbitros en la federación. Eso supuso un hándicap muy importante a la hora de desarrollar los puntos. ¿Por qué? Pues porque si no hay árbitros no hay competición. Eso obligó a hacer una fuerte labor de mentalización por parte de la federación, por parte del departamento de arbitraje, a los diferentes clubes de que por favor intentaran formar a deportistas como árbitros, y bueno, poquito a poco se ha ido incrementando esa bolsa de árbitros gallegos, pero no tenemos que olvidarnos de que hoy, a fecha de hoy, somos 29 árbitros gallegos, y de esos 29, 15 son autonómicos. Y a pesar de ello, a pesar de que más del 50% de los árbitros que tenemos en la Federación Gallega son autonómicos, yo considero que lo están haciendo muy bien. ¿Que hay mucho camino por recorrer? Sí, es verdad, hay mucho camino por recorrer, pero con ganas, actitud, voluntad y deseo, creo que vamos a conseguir el objetivo de intentar minimizar los errores que se cometen. Seguro que sí, Iñaki, como ben comenta, despois de todos estes campeonatos, todo este entrenamento, bueno, coa túa dirección, seguro que consiguen todos os obxectivos. Así que, bueno, se nos podes indicar un poquinho máis especificamente cales crees ti que son os obxectivos a curto e a longo prazo para o arbitraxe galego? Pues a corto plazo, intentar todavía incrementar un poquito esa bolsa de árbitros autonómicos, que los que tenemos ya como autonómicos se formen como nacionales B, y mi gran objetivo es que para el año que viene un par de árbitros que tenemos ya que están cogiendo un peso ya un poquito más específico, den el gran salto de saltar a árbitros nacionales A. Eso es un salto, una grieta muy grande, que hay que meter muchas horas, hay que meter sobre todo memorizar muchísimo la normativa, que hay que sabérsela como el Padre Nuestro. La normativa hay que sabérsela como el Padre Nuestro para pegar ese salto. Pero bueno, eventos tenemos para ponerlo en práctica, y yo creo que a la larga, con mucho trabajo, con mucha pedagogía, con mucha reflexión, con mucha autocrítica, que repito, fallos se cometen, sí,
pero intentando minimizarlos en la medida de lo posible. Yo creo que a corto plazo el nivel arbitral gallego va a verse incrementado en la misma, exponencialmente de la misma manera que lo está haciendo a nivel logístico y a nivel organizativo. Bueno, estaremos todos expectantes viendo cómo los árbitros galegos aumentan o seu nivel e consiguen grandes logros, como ben nos indicas. Tamén, como comentábamos antes, como estamos falando agora, a Federación Galega de Karate está medrando moitísimo, como ben dicías, tanto a nivel de participación nos campeonatos como con resultados nacionais e incluso internacionais, pero como dicíamos, o número de árbitros non se incrementa tan significativamente. Para intentar de alguna manera conseguir que el número de árbitros fuera cada vez un poquito mayor. Propuestas de lo más variopintas, desde incluso fomentar el hecho de que clubes que aportaran árbitros no tuvieran que pagar la cuota de inscripción y castigar a aquellos clubes, entrecomilladamente hablando, aquellos clubes que no presentan árbitros, pues teniendo que pagar una cuota X. Pero a fecha de hoy lo mejor que se puede hacer es hacer un llamamiento a todos los clubes, desde estas líneas, desde estos medios, a través a nivel federativo, por correos internos, de la necesidad que tenemos de que si queremos llevar adelante este tipo de eventos, que es maravilloso, que implica directamente a los deportistas, si los clubes fueran capaces de entender que se retroalimentan, ¿sí?, consiguiendo que su club tenga 1, 2, 3 o más árbitros, porque eso al mismo tiempo repercute en ellos, porque se desarrollan este tipo de actividades. Yo creo que si son capaces de entenderlo y con que cada club mandara 1 o 2 árbitros, a fecha de hoy no estaríamos teniendo momentos de grandes problemas, de problemática importante para tener que llamar a árbitros de estas federaciones y que nos vengan a echar un cable. De hecho, esos árbitros que vienen de fuera y ven la organización que tenemos, la distribución, toda la infraestructura que tenemos montada, se llevan las manos a la cabeza porque es impresionante, es impresionante. Entonces, yo entiendo que a lo mejor esto es una moda, todo el mundo quiere ser coach, todo el mundo quiere ser deportista, pero no nos olvidemos de que solamente hacen falta 2 deportistas para hacer una competición, pues que hacen falta 5 árbitros para que esos 2 deportistas hagan un encuentro. Entonces, simplemente desde esta línea se hace un llamamiento a todos los clubes para que tengan ese mínimo de reflexión y decir, vamos a intentar formar árbitros, ¿sí?, para que puedan, de alguna manera, llevar adelante este tipo de eventos tan maravillosos que estamos llevando a cabo. Totalmente. Ao final, a Federación Galega de Karate ten varios estamentos e non pode medrar correctamente se non medran por igual todos eles, ¿no? Así que, desde aquí facemos un gran chamamento, como nos indicaba Iñaki, a todos os clubes a que, aporten árbitros, se formen, porque isto repercútenos a todos. E, xa por outro lado, tamén compre mencionar que, ademais, tamén tes a faceta de entrenador, non? Entrenador de karate. Destacando que o teu clube é o único clube galego federado que ten o estilo Kyokushinkai. Que características máis representativas nos podes contar do teu estilo? Es un estilo es atípico, ¿sí?, no es un estilo al uso. Sí que es verdad que lo más llamativo de nuestro estilo es la forma que tiene de combatir, ¿sí?, lo que son los combate knockdown, combate al KO. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en estos eventos de Siai Kumite, pero es un estilo que se adapta perfectamente, o por lo menos yo así lo he hecho desde que me enseñaron desde pequeñito, que no es incompatible el Siai Kumite con el combate normal. De hecho, yo era practicante de los dos estilos. Sí que es verdad que a veces se te cortocircuitaban en el cerebro, pero enriquece mucho tener los dos tipos, los dos sistemas de combate, porque todo lo que sea karate al final enriquece. Repito, la característica más significativa sería esa forma de pelear, ¿no?, que es un estilo con contacto pleno, no hay limitación de ninguna clase, excepto los puños a la cabeza, y el resto, pues nada, intentar que los chavales hagan lo que más les gusta, que disfruten de lo que están haciendo y sobre todo que no se olviden de que están haciendo Karate-Do, que es lo más importante, que están haciendo Karate-Do. Totalmente, pois con estas palabras do noso xefe de arbitraxe Iñaki, tamén aproveitamos para darlle visibilidade a este estilo que, como ben nos comentaba, enriquecenos a todos.
Así que nada, Iñaki, pois dende aquí, dende a Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerche o teu espectacular traballo como director de arbitraxe galego. Gracias. Muchísimas gracias. Es un trabajo que lo hago con mucho orgullo, con mucho honor, no con poco esfuerzo, como todo cualquiera de los estamentos que están en nuestra federación, pero mientras mi presidente y mientras mi director técnico confíen en mí y confíen en mi subdirector de arbitraje, yo estaré encantado de seguir peleando porque es, repito, es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor ver cómo la federación va creciendo y tú formas parte de ese crecimiento. Sí que me da rabia, a nivel personal, me da rabia que no seamos capaces de crecer como estamento arbitral, no seamos capaces de crecer al mismo ritmo. Soy consciente de que, por alguna manera, limitamos ese crecimiento. Me da rabia que limitemos ese crecimiento porque yo no quiero ser un lastre, quiero ser un empuje. Pois dende aquí, con todas estas chamadas de manifestacións, esperamos que todos os clubes se conciencien e que isto para a próxima tempada sexa diferente. Así que, bueno, Iñaki, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e vémonos na próxima tempada. Os.
26, no, 26 puntos, 76. 1-16. Voy a regalar eso. Preguntamos si es con Dispara puede decir. Diego Cuarto, Bruno Benítez. Todos estos deportistas son apoyo y medalla de oro. La fuente presidente de la Federación Americana. Terceros puestos para Bruno Bermejo y Diego García. Segundo puesto para Jaime Castillo. El primer puesto para Fabio Rodríguez Rodríguez. Preparados Lucas Suárez, Gael Gómez, Eli Fernández, Lucas Pérez. También Arturo Vilas, Borja González, Daniel Gómez, Aarón González. Soel Sara, Diego Rodríguez, Simón Miguel. Simón Rodríguez Hernández. Final. A ver. Faltan 2 minutos. El tiempo otra vez. Preparado también Arturo Vilas, Borja González, Aarón González y Daniel Gómez. Daniel Gómez Pereira. Si no, A continuación pasamos a público infantil masculino con menos de 40 kilos. Terceros puestos. Aarón González. Segundo puesto, Borja González. El primer puesto de campeón, Arturo Vilas Castillo.
Lucas Suárez, Yair Gómez, Lucas Pérez, Ever Fernández. No lo sé. A continuación pasamos a Julio tercer puesto para Ever Fernández y Lucas Fernando. ¿Quién tenía 6? Quinto puesto para Dodo González. En primer puesto campeón Lucas Suárez Alba. Pues me parece raro como lo que tú sos. Ya no sé. O sea, allí ahora te preocupes ya.
finalistas se pasa el partido. Saúl Rico, Adrián Díaz, Pablo García, Lara Álvarez, Ángela Moreno, Marta López, Silvestre Acero Olímpico. Bueno, todavía tiene tiempo. Solo la superior. Pablo García, Adrián Díaz da Silva, a continuación pasamos a sacar las medallas a hombres y masculinos más de 54 kilos. Entrega Óscar Apunte, presidente de la Federación de Karate. Terceros puestos para Pablo García y Adrián Díaz da Silva. Segundo puesto para Saúl Rico Rodríguez. El primer puesto campeón Bryce Alfonso Ponce. Preparada Lara Álvarez. Marta López. ¿Puedo desearle a doña Jessica por esta final? Ale femenino Maravilloso. ¿A dónde qué? Yo no. A mí me dice usted cuándo. Queda usted. tercera clasificada Marta López. Segunda clasificada Ángela Moreno. Y primer clasificada en campeona Lara Álvarez.
Por favor, Leo Omar Mola. Raúl Pérez, Emilio Portela, Sitonso Limón, Lucía Marín, Daniela García, y Clara López, Sitonso Alfredo López. A continuación pasamos a tener medallas en la categoría infantil masculino menos de 30 años. Entrega a la mujer de Iglesias Conferencia de Padres de Carmareta, acompañada por Óscar López, presidente de la Federación Canaria. Marco Portela, padre de Raúl Pérez. El primer puesto de Leo Otero Francisco. A continuación pasamos a sub-17, más de 37 kilos. Lucía Marín, Daniela García, Gala Loca, Real. Entrega la moneda a la Federación Compañera de Padres de Portela de Carmareta, acompañada de los terceros puestos para Nerea Álvarez Campo y Gala Loca. Segundo puesto para Daniela García Reyes.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles